Bien. Vale, vale. Todavía estamos bien. Buenos días. Bueno, entonces, buenos días. La primera decisión es parcial. No, parcial hoy o no. Parcial hoy. ¿Y tenemos parcial hoy o no? Sí. Entonces lo que parece, por favor. Adelante, ingeniera, adelante. Entonces, ustedes dirán, yo tengo el parcial acá, igual ya está hecho, ya está impreso, ya está listo. O sea, da igual ponerlo hoy o ponerlo el jueves entrante. Ya es una decisión de ustedes. Entonces, pues los escucho, ingenieros. Ustedes dirán, ingenieros. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros ustedes revisaron en el video, ingenieros, el método A, ¿cierto? Hay una pregunta. Método A, método A. Habíamos visto tránsito, luego teníamos método A, esto que ustedes lo revisaron en el video, y en ese mismo video estaba la introducción al método Shell. Entonces, antes de continuar, Shell, ¿hay alguna pregunta sobre el método A? Por lo tanto, no, bueno, ya pueden sentarse a diseñar con esto, pavimento flexible y pavimento articulado. Es muy buena idea que hagan eso esta semana para que la próxima semana ya estén en Shell y puedan avanzar a la par de las clases de diseño con el proyecto final. Eso sería lo ideal para que no se quede todo para el final y esto que correr al final. Entonces vamos a enfocarnos hoy en el método Shell. Este es el método mecanicista, quizás matriz, de donde nacieron los métodos mecanicistas, los métodos que utilizan esfuerzos y deformaciones para hacer el análisis y diseño del pavimento. Entonces, Shell es un método propuesto por la compañía Shell, también los que vende lubricantes, que vende combustibles, la multinacional Shell, y en el año 78 publica un método para diseñar pavimentos flexibles. Shell evoluciona el método y en el año 85 publica una adenda donde incluye aspectos de confiabilidad, y ese es el método que tenemos vigente. Las variables que incluyen son las que ustedes esperaban: tránsito, líquido, desplazante y materiales, haciéndole mucho énfasis en estas partes, perdón,
Es multinacional, de para. Por lo tanto, le hicieron mucho la mente. Bien, entonces arranquemos con las variables de diseño. La primera variable, tránsito. Shell le pide a uno que cuantifique el tránsito, tal como lo vimos nosotros hace 15 días. Es decir, que determine el parámetro N, tal cual es el tránsito expresado en función del número de repeticiones equivalentes del eje de referencia acumuladas en el periodo de diseño y el carril de diseño. El N que nosotros hablamos es el N Hay un aspecto importante acá, y es que Shell propone su propio daño. En Colombia hemos utilizado por muchos años la aproximación de Dicton, que dice factor daño igual a carga actuante sobre carga de referencia elevado a la cuadrada, los parámetros flexibles. Esto es la fórmula que propuso Dicton, pero la Shell tiene su propia ecuación y no es la de Dicton. La ecuación Shell es la que ustedes están observando allí, esta. Pero la ecuación Shell requiere que usted conozca las cargas. Entonces volvemos al problema de siempre. Si usted tiene cargas, pues por favor, véngase a este paso de lo antes posible. Calcule sus propios factores de daño. Pero si usted obviamente lo que va a tener es que olvidar eso y terminar utilizando los factores también de IES, los cuales han sido calculados en su mayor parte usando esta aproximación de Dicton. Entonces, los diseñadores colombianos, en ausencia de cargas, muchas veces no pueden hacer este cálculo, adoptan los factores del INVIAS, de los cuales están adoptando la aproximación de Dicton. O sea que es un Shell mezcladito con una aproximación de Shell para hacer. Si usted tiene cargas, eso tiene que ver esto. Es una aproximación para que calcule su factor daño, pueda calcular su E. Si no tiene las cargas, probablemente usted va a terminar adoptando los factores INVIAS y calculando el N. Muy bien, esa es digamos, la acotación que quería hacer ahí. El factor, el eje de diseño es el mismo eje que nosotros vimos cuando hablamos de cálculo de tránsito de diseño. Está ahí, la misma diapositiva, perfil, 4 llantas, carga total 8,2 toneladas, 80 kilonewtons. Se distribuyen 4 llantas, por lo tanto estas 2,41 toneladas, 4,1 toneladas. Ahora si miramos este par de llantas en planta, con 2 improntas, planta, carga, la mitad, 205, 205. Tenemos un radio conocido, por lo tanto un área, por lo tanto un esfuerzo y una distancia entre improntas conocidas. El mismo eje lo vamos a trabajar en Shell, en mecanicista, en todos que vamos a trabajar en Shell y en mecanicista. Es como bien, entonces la temperatura, segunda variable que trabaja en Shell. Shell dice, voy a arrancar con la temperatura ambiente. Esto se refiere a temperatura ambiente. Y más adelante vamos a ver que a partir de esta temperatura ambiente, Shell deriva la temperatura de operación de la mezcla. Bien, entonces ellos arrancan con temperatura y vamos a ponerle apellido a esto, porque a mí me gusta a veces ponerle apellido a las cosas para que sea más claro. Ambiente. Esto es temperatura ambiente. ¿Cómo hace Shell el análisis? Shell entonces dijo, vea, váyase por favor y consiga datos de temperatura media mensual. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Dónde los conseguimos, Eduardo? En el IDEAM, ¿cierto? Entonces hay que ir al IDEAM y buscar temperatura media mensual. ¿De cuántos años?
la serie histórica de los últimos 10 años. Entonces, supongamos que usted va a hacer un diseño para el periodo 2023-2043. Entonces, usted le dice, bueno, señores, antes de que se siente a diseñar, váyase a IBM y busque las series históricas de datos de temperatura media mensual. ¿Por cuánto tiempo? 10 años. Entonces, si va a hacer diseño del 2023, pues la serie histórica será quizás 2012, 2022. Esa es la serie histórica que ya existe. O 2011, 2021. Hay datos en este instante. Obviamente no los sé todavía. Ya la cambiamos, 2011, 2021, para que quede más coherente con lo que realmente puede tener hoy el ideal para que usted diseñe. Entonces, bien, entonces, si usted le paga el ideal, se viene debajo del brazo. Antiguamente uno le daba un montón de hojitas empresas, hoy ya pues se viene con debajo del brazo en el bolsillo con las temperaturas mensuales, que ahora arranca el análisis que propone Shell base de la información ideal. ¿Qué propone Shell? Entonces voy a comentar lo que está escrito acá, lo voy a comentar en un ejemplo. Shell dice, vea, por favor, año a año haga el siguiente análisis. Entonces arranquemos con el primer año de la serie histórica. Entonces, tome temperaturas de cada mes, enero, no sé por qué me empezó en febrero. Es que en febrero pagan las cesantías, entonces por eso. Entonces, enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre. ¿Y qué datos le dan el IDEAM? Pues temperatura. Entonces, supongamos en enero que nos dio 20 grados, y en febrero nos dijeron que subió a 21, en marzo como llueve, baja un poquito, 18, etcétera. En diciembre hace mucho calor, 21, y eso es lo que tiene el IDEAM. ¿Listo? Hasta ahí yo no lo que he hecho es ambientar el contexto de qué va a traer usted el IDEAM. Ahora tenemos lo que dice Shell que hay que hacer para saber las temperaturas ambientes de diseño. Bueno, arranquemos entonces. Shell dice, haga un favor, para cada temperatura, paso 1, que determine el factor de ponderación, y ellos lo llaman W, que se llama weight, en inglés, weight. Entonces, ¿cómo sacamos W? Con esta figura que hay a la derecha. Factor de ponderación está en la escala Y y está chiquitito. Factor de ponderación. Esto es factor de ponderación 1, 0, 1, 0, 0, 1. Y en el eje X usted tiene las temperaturas que le entregó el ideal, temperaturas medio mensuales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entrar y leer el factor de ponderación. Como se lo observa aquí, ejemplo en naranja, para la temperatura, leer el factor. Entonces hagámoslo, por ejemplo, para 20 grados. Tenemos con 20 grados. Factor de ponderación igual a hagámoslo con 21 grados. Para la derecha. Factor de ponderación igual a, si este es un 4, este es un 2, 1,05. Un poquito menos. 1,04. Este es un 0,5. ¿Listo? 1,03. Bueno, usted lo lee con toda la cara. Este es el 2. Este sería como un 1,5. 2 o 5. 0, 3, 0. 25, algo así. Ustedes lo leen con toda la cara. Listo, vamos el último para 18 grados. ¿Cuánto daría con 18? Entonces 2 a la izquierda. 2 a la izquierda. Si esto es 0,6, vamos a limpiar esto que está un poco pequeño. Sería 0,8. Y de esa forma, usted se entretiene hasta que
Une todos los 12 factores. ¿Listo? Eso es repetitivo, no los voy a hacer 12 veces, ahí está. Ya tengo los factores de ponderación. ¿Ahora qué hago? Se dice promedio. Entonces, paso 2, este era el paso 1. Pongamos el paso 2 en azulito. Es determine sumatoria de los ponderados, divídala entre 12 datos que tiene, y eso lo llama Shell, factor de ponderación promedio. Y ese es 2. Sumatoria de estos, los de uso, y lo divide entre 2 porque son 12 datos. Entonces obtienes el valor promedio. Barrita es promedio de los factores de ponderación. Ahora, ¿qué hace usted? Usted dice, bueno, listo, yo estoy en control promedio. Ahora, sea tan amable y devuélvase la figura. Entonces, no recorra la figura. Y si ahorita, de esta forma, y no al revés, con el valor promedio y saque la temperatura, devuélvase. Bueno, entonces, veamos cuánto, hagamos un ejemplo, ¿cuánto cree que podría ser el valor promedio de un? ¿Uno qué? 0,95, listo. Entonces, para 0,95, ahora nosotros lo que vamos a hacer es ver la temperatura media anual ponderada del año 2011. 2011. Anual ponderada del año 1, en este caso 2011. Entonces, ustedes me dijeron que 0,95, 0,8, 0,9, 0,95 está acá. Lo voy a bajar y leo 19,5 grados, si no me equivoqué, sería la temperatura media. Bueno, ahora como aburridor, ingenieros, toca hacerlo 10 veces. Porque como hacemos privados nosotros histórica de 10 años, ahí yo borré el numerito, vamos a ponerlo acá. 12, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 10 años. Entonces, para cada año hay que sentarse y hacer esta historia. Por lo tanto, serían ¿cuántos datos de temperatura media anual ponderada? 10 datos. Entonces, usted debe terminar una colección de temperatura media anual ponderada desde el año 2011, temperatura media anual ponderada del 12, etcétera, hasta que llegue a la temperatura media anual ponderada del año 20. ¿Listo? 10 temperaturas. ¿Y ahora qué dice Excel que hagamos? Ya terminamos, no se preocupen que no es más largo que esto. Le dice, tome los promedios de estas señoras. Eso se llama temperatura media anual anual ponderada. Y esa es su temperatura de diseño. Esa es la temperatura de diseño. Entonces, ese es el procedimiento que tendrían que ustedes hacer 10 veces para obtener 10 temperaturas ponderadas. Sí, esta sí es. Esta, ya va, es sumar y dividir entre los 10 datos. Promedio simple de estos 10 datos. Y terminan con la temperatura de diseño. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el proyecto final? Vamos a hacer esos 120. Y tendrían que hacer 120 factores de presentación y 120 datos de 10 años. No vamos a hacer 120 veces. Yo les di a ustedes una herramienta de mes, temperatura, de un año. Entonces hagámoslo pues. Ya tengo lo que está ahí, este valor sí, como la temperatura directa de diseño. No lo vamos a hacer 10 veces, hagamos una vez. Sí, promedio los factores de ponderación de los 12 meses, yo les di,
Entras a la figura con ese promedio, míralo acá, y esta temperatura que vean va a ser directamente la temperatura de ese. ¿Listo? Eso lo hacemos esos 120 veces, que me parece que ya no importa. Muy bien, todo ese es el protocolo que aplica Shell para establecer la temperatura ambiente de ese. Bueno, su proyecto final lo aplican, sacan su temperatura, por favor, y listo, está listo. Variable 3, subrasante. La variable 1 era tránsito, la variable 2 temperatura ambiente. Vamos a ver, vamos a la variable 3, subrasante. Pues lo que usted estaba esperando era subrasante, la caracteriza el método Excel con el módulo resiliente. Por eso vimos en la unidad 2, módulo resiliente de suelos de subrasante. Porque los métodos de diseño usan ese parámetro. Aquí el cuidado que hay que tener es que está en unas unidades muy especiales, Newton metro cuadrado. Eso es lo que hay que tener ahí, cuidado para que no vayan a tener algún problema. Se puede aplicar la correlación más popular de todos los libros de pavimento. Yo creo que esta correlación la tienen todos los libros, sí. De hecho, esta correlación fue desarrollada por Shell. Hay que tener cuidado, por favor, para pasar de CBR a módulo, en que esto aplica para CBRs menores a 20 y aplica para el caso de suelos finos. Esto no es una correlación general. Todos los suelos del mundo son suelos finos. Si usted está en ese escenario, puede aplicarlo. Pero necesita la expansión también, pero hay que resolver el problema de la arcilla expansiva. Entonces, cuando usted transforme la arcilla por la versión de cal, entonces, no necesariamente la respuesta mecánica de la arcilla más cal obedece a esta función, porque ya no es suelo químico, ahora es un suelo transformado químicamente. Entonces, al ser suelo con cal, ya no necesariamente, si usted me dice, suelo cal, tengo un CBR de 5 por 100, 500, no, porque el suelo cal no necesariamente es otras zonas. Si esto no sabe, no va a nada. Esto no puede ser para suelo. Vale. Muy bien. La siguiente pregunta del millón es, bueno, ¿cómo saco yo el valor de diseño de un sector? Entonces, para ver eso, tenemos, yo fui al campo, hice la estimación de campo, y tengo para cada CISA valor de CBR. Y la pregunta que se hace al diseñador es, ¿cuál tú? ¿Diseño mi pavimento con el más? ¿O diseño mi pavimento con el más grande? Entonces, en Colombia hemos adoptado hemos adoptado el valor resultante de aquí del criterio que con la estadística llamada. Como ustedes lo vieron, entonces, repasemos, y ahorita me devuelvo un tricito, repasemos. Si yo tengo una colección de datos, ¿cómo puedo calcular el valor correspondiente a un percentil X? Vamos a hacer un ejemplo con percentil 75. Y luego miramos qué percentil aplicamos en pavimentos. Entonces, reitero, ¿qué quiero hacer acá? Que tomemos una serie de datos y refresquemos la mecánica que uno hace con los datos para poder obtener un valor de percentil. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Yo sé que ustedes la vieron en estadística, pero recordémosla para que lo podamos hacer fácil en este curso. Paso 1 de la mecánica. De los pasos. Ordene, por favor, de menor a mayor los valores que usted tenga. Entonces, yo tomé esta colección de datos y los ordené de menor a mayor. Listo, paso 1. Sencillo. Menor, mayor, listo, cariño. Paso 2. Cuente, por favor, el número de valores mayores o iguales que cada uno de ellos. Entonces, ¿cuántos hay mayores o iguales que 3,6?
mayor, 1, 2, este es igual, 3, mayor, 4, mayor, 5, mayor, 6, mayor, 7, 7. Cuente, por favor, cuántos valores mayores iguales que 5 con 1 hay. Entonces limpiemos, 5 con 1, esto no funciona. 1, 2, 3, mayores que 5 con 1 o iguales. Listo, ese es el paso 2 de la mecánica. Vamos al paso 3 de la mecánica para llegar a un percentil, para poder diseñar con Shell. Entonces, por favor, calcule esto en porcentaje. Entonces, usted dice, bueno, tengo 7 datos, 7 de 7, multiplicado por 100, y ahí está su término. Hagamos este sería igual, este 28,6 sería igual a 2 sobre 7, multiplicado por 100, y listo, lo usamos en porcentaje. Vamos al paso 4 de la mecánica, grafique. Entonces, en el paso 4, usted toma en el eje Y esta columna 3, y en el eje X esta columna 1, y grafica. Vamos al paso 5. Los datos experimentales, los datos de campo son estos rojitos. Usualmente esto tiene una asociación lineal, entonces usted puede insertar la línea de tendencia, la línea de tendencia. Esto puede ayudar lineal con coeficientes altos, coeficientes de correlación altos, usualmente. ¿Listo? Y vamos ahora sí al paso final. Entre con el valor de percentil que usted quiere. Yo quiero 75, entonces entre aquí con 75. Y por favor, sobre la línea de menor tendencia, lea el valor de CBR. Aquí me dio 4.2. ¿Eso qué es? El CBR correspondiente al 75% percentil. ¿Cuánto me está dando? 4.2. ¿Qué significa ahora el 4.2? Ya repasamos la mecánica en el puente, que dirigir. Ahora, ¿qué significa el 4.2? Bueno, el 4.2 significa que para 4.2% SDR, el 75% de los valores individuales que usted tiene acá son iguales o mayores que el buscador. Con un 4.2 a usted le queda el 75% de los valores individuales como mayores o iguales que el buscador. Le daremos la vuelta a la moneda. Eso significa que el 25 van a ser menores que el buscador. Y ahí es donde el diseñador tiene riesgo, ¿cierto? Porque si el 25% no más que el buscador, en ese 25% la estructura está subdiseñada o sobrediseñada. Entonces, vean, en esta abscisa me va a quedar un valor menor que el valor que he dado para diseñar. Y tengo un problema de subdiseño. Y en esta abscisa, por lo dos, en esta me pasa lo mismo, y en esta abscisa me pasa lo mismo. Por eso aquí hay una noticia que dice que es esperable un deterioro prematuro de hasta un 25% de la estructura, porque hay algunos abscisas en la que trabajamos en la vida real que me van a quedar con valores de iguales. Entonces, ustedes ya un poco de se le da igual estadística, que es una que usted toma el máximo de todos. Por ende, las agencias viales han ido buscando unas lógicas y las recomendaciones, por ejemplo, del Instituto del Asfalto, están acá, y son recomendaciones que con frecuencia se usan en Colombia, donde en función del tránsito, entonces fíjate muy bajo tráfico, SAL es nuestro LES, Equivalent Single Axle Load, lo que nosotros hemos llamado N.
muy chiquitico, 10 a la 4 o menos, pues un percentil bajito. Cuando el n crece hasta 1.000.000 o más, esto ya estaríamos hablando de un n de 2, el percentil crece hasta 87.5, pero no al 99.9. Esos son los criterios del Instituto del Asfalto de Estados Unidos, tomado el de 4. Bien, entonces, usualmente en Colombia, cuando hacemos aplicación del método TEL, nos vamos con la lógica del percentil, aplicamos usualmente estos criterios del Instituto del Asfalto, y con base en esa lógica definimos nuestro valor C. Si se entiende que no era el mayor de los pingües, ni era el más chiquito, ni era el más grande, había una lógica estadística, con una mecánica. Bueno, sigamos. ¿Hasta ahí preguntas, Inés? Perdón. NT3 tomen este. NT3 está por aquí. No coincide exactamente porque acá este 10 a las 6 ya está metido el NT2 de los 500.000 ejes hacia arriba, ese NT2 y cabe en un pedacito del NT1, un pedazo de. Y acá están los NT3. No son exactos, la relación no lo es. Muy bien, sigamos entonces, ingenieros. Vamos con la variable granulares. Estamos en pavimentos flexibles, hay bases, hay subbases, entonces la base tendría que tener respuesta mecánica de bases. ¿Cómo lo hizo? Nosotros vimos módulo recipiente de bases, ¿sí? Porque íbamos a diseñar con este parámetro. Vamos con el detalle otra vez, las unidades, y hay una ecuación, que es esta, que propone Shell para determinar los módulos de los granulares. La ecuación de función, si usted quiere el módulo de una capa I más 1, usted puede establecer el módulo en función de la capa subyacente, la capa I. Entonces, por ejemplo, yo conozco el módulo de la capa de subbase y quiero establecer el módulo de la capa de base. Aquí tengo, por ejemplo, 1.200 kilos en cuadrado. Entonces, aquí tengo 1.200 kilos en cuadrado. Como material de apoyo. El siguiente parámetro que incluye la determinación del módulo en este ejemplo de base sería igual al espesor de la capa de base, expresado en mil. Entonces, de esa forma, Shell, conociendo los módulos de las capas inferiores, calcula los módulos de las capas superiores. Conoce el de la subbase, cerca capa base, con base en el calcula el de la base. Esa es la lógica. Ahora, eso no lo van a necesitar los ingenieros si ustedes que tienen el módulo de realizar. Pero si usted tiene sus manos, software de diseño, sí lo puede usar. Entonces, nosotros aquí lo haremos con ambos, no van a necesitar esta expresión, pero queda allí mencionar parte del método. Vámonos al número central de Shell. La misma. Entonces, recuerden que estamos en el año 1978, yo estoy aprendiendo a caminar. Usted no había nacido todavía. Estamos en el año 1978. No, tanto las lógicas de los seres humanos son muy diferentes hoy que existen estas cosas. Al año 78, cuando esto ni siquiera era bueno. Y esto, y esto, y esto.
No, cuando usted hacía estaba haciendo. Ay, que no puedo sus manos. ¿Cómo hacían para ponerse con amigos? Les digo, usar. Entonces, tenían las fricciones y dijimos, hagamos algo así, codifiquemos las mezclas. Para codificarlas utilicemos tres parámetros. 1, 2, 3. Hablemos de cada parámetro de dos posibilidades, dijo Shelley. Rigidez, alta, baja. Resistencia a la fatiga, alta, baja. Penetración, baja, alta. Y adoptemos de códigos, entonces, esto llamaremos los stiffness, porque rigidez en inglés es stiffness. Entonces, stiffness 1, stiffness 2, fatigue 1, fatigue 2, y dos valores de penetración, y en función de ello, entonces, vamos a hablar de 8 tipos de mezcla. Si usted combina los códigos, tendrá 8 posibilidades, 8 tipos de mezcla. Entonces, la mezcla que primero 100. Usted ve los códigos y de una vez su mente dice, baja alta penetración. Y la mejor, alta rigidez, alta resistencia a fatiga, baja penetración del tema. Listo, ahí hay 8 códigos, 8 potenciales mezclas. Y el método Excel entonces le pide a usted el código suma. Luego dice, entonces veamos cómo se hace para determinar en el método Excel el código de una mezcla particular, de una mezcla X. Entonces Excel arranca con abacos, como lo vamos a ver acá. Pero yo quisiera dejar claro que esto se puede hacer por poco. En el año 78 se plantea todo abacos, pero antes puede implementar el código, existe todo. No corren los virus modernos, menos que ellos hayan hecho ya algún tipo de modificación. Yo hasta hace unos 5 años, o 7, tuve licencia por bien, pero después del XP, no se puede hasta donde yo pude. Espero que sí. No perdí la licencia, no la volví a comprar, no la tengo, la escuela no la tiene, por ende, en este instante no sabría si ya él actualizó para poder correr en Windows 9, Windows 10, no lo sé. Pero existe el software, si lo quieren ver. Bien, vamos a verlo entonces en nomogramas, porque no hay que pagar. Es gratis. Entonces, el primer nomograma de esta colección de nomogramas que vamos a ver a continuación es el de Keukeling. Ese nomograma tiene entonces en el eje X temperatura y en el eje Y penetración del asfalto. Vamos a arrancar con el asfalto. ¿Cómo se trabaja este nomograma? Usted tiene que irse al laboratorio, ir al laboratorista que por formación con un asfalto y eso mezcla. Pero recuerda que el asfalto y te mide cuánto entra la luna de persona. Entonces, usted se va, le dice al laboratorista, por favor, coja 3 carritos. Cada uno va a tener el mismo asfalto que yo voy a usar para mi mezcla, pero póngame cada carro a temperatura diferente. Ahí está, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. ¿Y ahora qué quiere que haga, ingeniero? Ya no es una 3 temperaturas, sí. Coja el primer cambio de penetración y el resultado, aquí está. Y el segundo, lo mismo, y el tercero, lo mismo. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí tienen sus 3 puntos, ingenieros. Ah, bueno, gracias. Hacemos la línea mejor tendencia. Y al cortar aquí esta horizontal,
que está ubicado en una posición específica. Si esto es penetración, esto es 10, 100, 1000. Esta línea horizontal está ubicada donde están 800 décimas. Por ende, aquí yo le puse 800 de penetración. Esta línea no está amplitosa, está en 800. Y acá la penetración está en 800. Entonces, él le pide a usted, haga el favor y trace la línea de mejor tendencia. ¿Está? Corte la escala horizontal, ahí está el punto de corte. Baje y lea una temperatura que se llama temperatura de substitución. Como aquí corta con 800 décimas, entonces para hacer esto se llama T800. La temperatura a la cual es una penetración de 300 décimas. Y ese es el primer dato que extraemos del nomograma de Keukeler, porque lo vamos a necesitar en el siguiente nomograma, aquí. Mírenlo. Entonces lo extraemos para traérnoslo al siguiente nomograma, que es el nomograma de Van der Pol. Muy bien, parámetro 1, muchas gracias. Parámetro 2. Con la línea de mejor tendencia, ahí la voy a iluminar para que ustedes la vean. Arisa, mírenla ahí. Arisa, traza una paralela que pase por un puntico. ¡Ay, ese puntico no era mugre! ¿No era una mosca? ¡No! Es un pivote. Entonces, este punto A está en el nomograma, se llama pivote. Usted traza una paralela que pase por A, corta esta segunda escala de interés, y esa escala es una escala del índice de penetración. Ese es el mismo índice que vimos cuando hablamos de la unidad 4, el indicador de susceptibilidad térmica. Entonces, Shell lo cuantifica aquí en esta escala. Y esos son los dos parámetros que sacamos de acá para el siguiente nomograma. ¿Y el IP lo vamos a necesitar? Sí, mírenlo. ¿Y el T800 lo vamos a necesitar? Sí, mírenlo, ahí está. IP T800. Bueno, cuando yo doy esas clases, uno se siente como un poquito alrededor, pero recuerdo mucho al profesor Douglas Dillon, que lo más fuerte que yo traía en las técnicas de político. Yo sé que están muy viejos, pero yo no estoy inventando el método, solamente estoy tratando de jugadores de método. Eso viene eso lo llamo. Porque nosotros atacábamos, ¿no? ¿Qué sé por qué? ¿Qué tal? ¿Qué sé qué? Pero yo no me inventé el método, digo de la libro. Simplemente estoy contándoles cómo es, y de ahí para adelante habrá que hacer ingeniería para transformar los métodos que existen. Entonces, contemos el método. Vamos con el siguiente nomograma. Van der Pol. Van der Pol. El primer nomograma, ya lo agotamos, y da parámetros de entrada para que ahora podamos determinar el módulo dinámico del cemento asfáltico. Entonces, él va a buscar una forma de determinar la rigidez del cemento asfáltico. La rigidez del cemento asfáltico. ¿Qué propone usted? Usted dice, bueno, mira, arranquemos por abajo con una primera escala horizontal que contiene el tiempo de aplicación de carga cuando pasa un vehículo, durante cuánto tiempo está sometido a carga. Entonces, aquí está el punto de interés, pasa durante cuánto tiempo está aplicado. Entonces, depende de la velocidad. La recomendación general y dice, vea, cuando la velocidad es 60 kilómetros por hora, 50, los tiempos son 0.02 segundos. Pero si usted tiene una velocidad diferente, yo he colocado acá la ecuación sugerida por Stephen Brown, que se de Nottingham, antes de que yo naciera. Mi hermana ya había, no había nacido tampoco. Ninguno existía. Mis papás se habían casado hace mucho. Y para cualquier velocidad, entonces, usted puede calcular
función del concreto, el logaritmo del tiempo de cada. Entonces, allí pueden ustedes calcular para cualquier velocidad su tiempo. Yo he colocado en el ejemplo este. Ahí está, 0.02, 0.02. Si usted quiere otro valor, conoce la velocidad de diseño. Segunda escala, un delta T. Esta es una escala de delta T. ¿Qué es delta T para Shell? Para Shell delta T es T800, que ya lo vimos, menos temperatura de mezcla. ¡Wow! ¡Arisa! No se vaya a confundir. Algunos estudiantes creen que esta es la temperatura a la cual mezclamos el asfalto y el agregado. Temperatura de mezcla. Pero Arisa, no es eso. Es la temperatura media a la cual opera en campo la mezcla. Entonces, Shell propone un nomograma, que es este que están viendo acá, llamado RT, para que usted conozca la temperatura media de operación del concreto. ¿Con qué variable entra? Eje X. Con la temperatura media no ponderada. Uy, o sea que toda esa cosa tan aburrida que no me dijo hace rato. Esto finalmente se necesitaba, ¿sí? Con este valorcito de temperatura de diseño, ustedes entran al diagrama RT, que está presentado acá, temperatura media no ponderada de diseño, cortan la curva y leen la temperatura de mezcla. Si vean que son 30, 40 grados, si fuera temperatura de mezclado del asfalto con el agregado, estaría por allá en 140, 150 grados. Señor. La variedad de curvas representan diferentes espesores de capa asfáltica probables. Entonces, usted me va a preguntar, pero si yo no estoy apenas diseñando, ¿cómo voy a saber cuál es el espesor del asfáltico para ver en dónde tengo? Uno es un proceso interactivo. Cuenta. Se hace pruebas. Puede ser espesor. Ese espesor. Primero, eso le da una muy buena idea. Es el espesor de complejo. Asfalto. Toma una. No, o sea, como ustedes se si quieren interpolar, pueden interpolar, pasar una curva acá, se puede trazar una curva intermedia y le decir una curva intermedia si desea. Puede hacer eso. O aproximar. Muy bien, entonces la temperatura de fricción, noten por favor que es 10 grados arriba de la temperatura ambiente. Aquí estamos, temperatura ambiente 20, temperatura de mezcla 20 grados. Muévanse aquí a 15 y le dan unos 24, 25. La mezcla que estamos sometiendo los que hay pero después de eso, todas las pistas muestran este valor. Por supuesto, Fórmula 1 no usa diagrama RT, usan medición directa, usan sensores directos en las pistas, pero Fórmula más o menos cuadra lo que arroja el diagrama RT con lo que uno ve en las pistas de Fórmula 1. Entonces ya tenemos temperatura de mezcla. Vámonos con el que, ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. ¿Nos falta algo? No, nada. ¿Cómo se utiliza el nomograma? Entonces, por favor, trace su valor en peso L, una recta hasta delta T. Proyecte la recta, miren la naranja, no va hasta el infinito, va hasta este puntito. Proyecte la recta hasta que usted llegue al valor de IP. Ahí va. Sí, esto no se va al infinito. Para cuando llegue al IP. Y a partir de ese punto de intersección,
siga la tendencia del nomograma, ahí está, naranja, siga la tendencia y corte, por favor, el eje superior donde encuentra lo buscado, módulo dinámico del cemento solar, rigidez del cemento solar. Ese es el valor de interés. Eso está diseñado para leerlo con la tendencia de las curvas. Sí. No está diseñado para leer aquí vertical. Ya está. ¿Cuál punto me dice usted? ¿Hacia arriba? Ah, no, porque esta es una escala pivote. Hay que obligar a unir con delta T, que es la pendiente de la recta. Esta intermedia es una escala pivote. Entonces usted no puede, pues, tiene que jugarla con el real. Si no se cruza de acá, si no cae en una de estas curvas, si no cae en una de esas curvas, probablemente usted tiene asfalto y no es un asfalto de especificación. Probablemente. Porque si es de especificación, él debería entrar en estas curvas. Lo de abajo es tiempo de aplicación de carga. Tiempo de aplicación de carga. Esta es la siguiente diapositiva. Tiempo de aplicación de carga peso superior. El delta T es T800, que viene del nomograma anterior, mírenlo, menos la temperatura de mezcla que confundió a Lisa porque creía que era la mezcla asfalto agregado y es la temperatura a la cual pegas un diagrama RT. Y este es según el diagrama de Huygens. ¿Listo? Bueno, ¿para qué sirve eso? Entonces Chel dice, bueno, tranquilos, vamos a ir dando otro pasito, ya vamos a llegar a la utilidad de esto. Pero hay un último paso y es, ya tenemos el módulo dinámico del asfalto. Eso fue lo que nos ofreció este nomograma. Ahí está. Pero ahora Chel indaga el módulo dinámico de la mezcla. Ah, es que no es lo mismo asfalto que mezcla, ¿no? Entonces vamos por el módulo dinámico, la rigidez de la mezcla. ¿Qué hace Chel? Él dice, bueno, tenemos este nomograma en el cual a la izquierda está el módulo de elasticidad, el módulo dinámico del cemento asfalto. Pues ahí está. Si se les olvida, a la derecha están listadas las variables con el nombre, no haya problema. Esa es la escala izquierda. Luego vienen dos escalas intermedias. La primera escala intermedia, B sub B, acá está definido, es el volumen de cemento asfalto. Y la segunda escala intermedia, B sub G, acá está definida, es el volumen de agregado dentro de la mesa. La pregunta que ustedes harían, ahorita es si es que es un porcentaje el diseño Marshall están dados por masa, mientras que en este diagrama están por volumen. El volumen del inclinador. ¿El inclinante? Sí. Toda la base sólida está ahí. Entonces, estos datos provienen de un diseño de mezcla, por ejemplo, un diseño Marshall, pero, ojo, vuelvo y digo, tengan en cuenta que en Marshall trabaja estos porcentajes por masa y aquí están por volumen. Muy bien, entonces, ¿cómo sería este nomograma? Ustedes entran con el módulo dinámico del asfalto y ya lo ven acá. Avanzan horizontalmente hasta cortar la primera escala intermedia, volumen de asfalto.
Ahora avanzan verticalmente hasta cortar volumen de agregado y horizontalmente para encontrar el módulo de la mezcla. Ran. Cortan acá, esta mezcla tiene 10% de volumen de asfalto y esta mezcla tiene 85% de volumen de agregado. 85 agregado y eso es 95 y luego 5. Agregado. Resumen, de agregado. 10, miren, 10 de asfalto. 95 y el otro 5 es aire. Entonces sí cuadran los números, una lógica. Bien, terminamos entonces a la derecha con el módulo dinámico de la mezcla asfáltica que se llama MCD. Toda la nomenclatura está ahí clarita. Si hay algo que no está claro, me dicen. Yo he ido resaltando cada cosa y definiendo cada cosa. Si se les olvida, ahí está. Las flechas naranjas es cómo ir en los monogramas, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, ingenieros, llegamos. Empecemos con el código de rigidez. Entonces, si usted quiere saber si esto se trata de una mezcla de alta rigidez o una mezcla de baja rigidez, háganme un favor. Grafiquen el eje X, el módulo dinámico del asfalto. Y grafiquen el eje Y, el módulo de la mezcla. Entonces, entremos con el del asfalto, entremos con el de la mezcla y determinemos el punto de intersección. ¿Cuál es la lógica chévere? La lógica chévere es, por favor, mire su punto de intersección, si está más cerca de la curva superior, que es la S1, o está más cerca de la curva inferior, que se llama curva de mezcla S2. Y listo. Entonces, ¿esto será una S1 o una S2? S1, una mezcla de alta rigidez. El problema es aquí en la mitad. Uy, ni chicha ni limonada. ¿Qué escogerían ustedes? Yo también escogería el caso más crítico. Entonces, el caso más crítico sería una mezcla de alta o una mezcla de baja rigidez. La de baja, porque la de baja rigidez llevaría a espesores más altos. Baja rigidez, por lo tanto, sería un diseño más conservador. Yo haría lo mismo. Si estuviera aquí en duda, iría por la mezcla de respuesta mecánica más desfavorable, baja rigidez, porque con ella voy a tener espesores más altos por el lado de la zona. Bueno, eso es ingenieros de protocolo y dar la reunión de la HL. Avancemos. Vamos a ver el código de fatiga. Vamos a preguntarnos, bueno, ahora esto es una mezcla de alta resistencia a la fatiga o baja resistencia a la fatiga. ¿Qué tengo entre manos? Fatiga 1, fatiga 2. Entonces, Shell propone usar este nomograma en el cual entran con el módulo de la mezcla, esta escala. Avanzan hasta una escala temporal, que es el volumen de asfalto. Luego avanzan horizontalmente hasta esta escala temporal, que es el tránsito, y es a la 4, y es a la 5, y es a la 6, a la 7 y a la 8, ejes equivalentes. Y finalmente bajan para ver epsilon sub t, que es la deformación de tensión en la mezcla de asfalto. Con ese epsilon sub t entran a la última fase del código, que es el último nombrado. Largo, ¿no? Largo. Es más chévere hacerlo con software. Nada de esto se ve. Simplemente usted pone los numeritos base. Y uy, si escoge el método, pues recuerden lo que vieron en el video.
Colombia no tiene un método de diseño unificado. Entonces hay diseñadores todavía no. Como un miscelánea. ¿Usted se acuerda de la miscelánea de me contaba de en los métodos de diseño? Y no hay obligación de uno u otro método. Muy bien, entonces, para determinar el código de fatiga, ingenieros, la curva la gráfica de la izquierda está asociada a mezclas F1 y la gráfica de la derecha a mezclas F2. En ambas se entra con los mismos parámetros. En el eje Y, deformación por fatiga, y en el eje X, rigidez de la mezcla, rigidez de la mezcla. O sea, las dos gráficas son gemelas. Los mismos ejes, ¿qué pasa? Es que los tránsitos están desplazados al interior del área de luz. Estos valores que ven acá son la vida por fatiga, 10 a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8. Y yo grafico los valores que hemos traído en el ejemplo que está en naranja. En la curva de la izquierda, estos son mis datos, 10 a la 7. Y en la curva de la derecha, estos son mis datos, me da 10 a la 6. Si observaron de pronto un detalle, el gráfico de diseño ya viene definido en este ejemplo acá. El gráfico de diseño es 5 por 10 a la 6. Entonces, nuestro tránsito de diseño I ya está definido en el ejemplo naranja, 5 por 10 a la 6 ejes de 800 toneladas. Bien, ¿cómo leemos esta serie de figuritas que hay ahí? Entonces, la pregunta que se hace Shell es, ¿cuál de las dos vidas en fatiga? A la izquierda me da 10 a la 7, a la derecha me da 10 a la 6. ¿Cuál de las dos es más cercana? Así lo decimos. 10 a la 7, 10 a la 6, y yo tengo un tránsito de 5. Pues a la 6. Oh, mi chica de limonada. Justo en la mitad. Entonces, hagamos primero otro ejemplo. Arisa, hagamos un ejemplo, Arisa, de 1 por 10 a la 6. Este es un tránsito de diseño. Y supongamos por un momento que estos son los datos de rigidez y deformación por tensión. Entonces, bajo esa lógica, el ejemplo en rojo sería una mezcla F2 o sería una mezcla F1. El punto de la derecha empieza a la 6. El punto de la izquierda empieza a la 7. Entonces, en este ejemplo en rojo, yo tendría que coincide bastante bien vida enfática de mezcla F2 con mi tránsito de diseño. Por lo tanto, en ese ejemplo sería una mezcla F2. Volvamos al ejemplo azul. El ejemplo azul es 5 por 10 a la 6. Entonces, ¿qué hacemos? Yo también haría otra vez el más conservador. ¿Cuál sería el más conservador? ¿F1 o F2? F1 es alta resistencia a la fatiga, F2 es baja resistencia a la fatiga. Entonces, la de baja resistencia a la fatiga sería más conservadora, tendría lugar a espesores más altos. Por lo tanto, yo también escogería la F2. Bueno, por último, ingenieros, entonces ya llegamos al S, es un 1, ya llegamos al F, es un 2, falta todo el 50, ¿de qué dependerá? Pues del asfalto que usted usó. En Colombia tenemos asfaltos 70-70 y tenemos asfaltos 80-100. Dijo, yo no tengo todo ese reguero de posibilidades, yo voy a ponerles 2, 50 y 100, no tengo más. Entonces, pues en Colombia no está tan complicado. Si usted tiene 70, se va por acá. Y si usted está trabajando en 80, 100, se va por acá.
Lo que está en verde son las dos opciones que tiene Shell para penetración. Aquí solo hay 50 o 100, no hay más. Y lo que está en azul son los asfaltos más actualmente encontrados en Colombia. También hay un 40-50. 40-50, y acá. 60-70 estaría acá. Y el 80-100 estaría acá. Necesitaba un modelo de análisis. Y este es nosotros no habíamos tenido hasta el año que un método pudiera usar esfuerzos y definiciones Los proponen utilizar un modelo multicapa elástico lineal. Y básicamente lo que tiene adentro son las ecuaciones de Burmeister, porque hay otro. Hasta antes de Burmeister, las ecuaciones que nosotros teníamos eran las ecuaciones de Boussinesq. Pero Boussinesq no tenía la posibilidad de, en un medio estratificado, ofrecer cómputos para determinar esfuerzos de formaciones y deformaciones. Es el señor Burmeister en el año 43 que publica sus ecuaciones, en donde dice, bueno, vamos a hacer un caso más específico, útil para los pavimentos, donde ya no voy a tener como Boussinesq un estrato, sino que voy a tener varios estratos, y yo quiero calcular aquí adentro esfuerzo, deformación, bien sea unitaria o deformación total. Entonces, Burmeister plantea las ecuaciones. Shell en el 78 toma esas ecuaciones y dice, listo, esto es lo que yo voy a usar. La Burmeister desde el 43 me dejó las ecuaciones, es hora de usarlas. Casi 40 años pasaron para que alguien dijera, ok, vamos a usar esto. Entonces, Shell adopta las ecuaciones de Burmeister que corresponden a un modelo de varias capas, en donde cada capa se adopta como elástica línea. Y esas ecuaciones las pone usted a su servicio para calcular esfuerzos, deformaciones y definiciones. Que poco más adelante puso esto en software. Entonces el software de Shell se llama Visar 3, lo pueden también comprar, y Visar 3 tiene una apariencia como la que está acá, que hay un pantallazo de Visar 3 donde están los materiales, espesor, voy a poner más zoom, no se ve nada, espesor, módulo de resiliencia, relación de Poisson, están las cargas de tránsito, y acá está lo que estamos conversando. Ese programa de computador permite para cada capa de su estructura en diferentes posiciones de interés, en diferentes puntos, el cálculo de esfuerzos, el cálculo de deformaciones unitarias y el cálculo de deformaciones totales. Esto no existía hasta antes de Shell. Eso los seres humanos no lo hacían. Entonces Shell lo pone al servicio y dice, ok, yo voy a usar esa aproximación. ¿Qué necesita Shell para poder correr las ecuaciones, para poder correr el software? Pues necesita que usted tenga la rigidez de las capas no ligadas. Base. Necesita que usted conozca la rigidez de las capas ligadas. Concreto asfalto. Necesita que usted conozca la relación de Poisson de las capas que usted tiene en su estructura. Por eso en este curso, donde hacemos un montón de tiempo hablando de módulos resilientes, de capas de base y subbase, pues hablamos un montón de tiempo de módulos dinámicos por resiliente de concreto asfalto. Bien, porque lo íbamos a necesitar aquí. Como todo método de ingenieros
las ecuaciones tienen unas oposiciones. Ecuaciones suponen materiales continuos, extensión semi-infinita, materiales homogéneos de las mismas propiedades del punto. Materiales lineales elásticos, isotrópicos y con liga completa entre una capa y otra. Digamos, los puntos débiles de esta aproximación están acá. Hoy nosotros sabemos que los materiales de pavimentación no son isotrópicos. Y hoy tenemos clarísimo que los materiales no son isotrópicos. Entonces, ahí hay dos suposiciones difíciles de cumplir en la realidad de los pavimentaciones. Con pecadillos heredados desde hace 40 y pico de años. Bien, entonces ese modelo lo modificó Excel calcular esfuerzos de formaciones y de fricciones. El siguiente reto de Excel era, ok, necesito encontrar unos criterios de falla para poder hacer diseño de pavimentos. Y Excel se decantó por dos criterios de falla. El primero, fatiga en el concreto. ¡Wow! Lo que vimos en la unidad 1. Y el segundo, ahuellamiento o deformación plástica en la subrasante. Bueno, lo que vimos en la unidad 1, sí, esos son los dos modos de falla clásicos que aún hoy tenemos y que usó Excel para su diseño. Entonces, ¿qué dijo Excel? Excel dijo, bueno, yo necesito encontrar una deformación o un esfuerzo pueda decir después de los años y eso la década de 60, después de los análisis preliminares, los ingenieros de pavimentos concluyeron que la deformación de tensión en el fondo del concreto era crítica para controlar el fenómeno de fatiga. Y ese es el parámetro usado por Shell. Deformación de tensión, eso es axial, de tensión en el fondo del concreto asfáltico. Entonces Shell dijo, listo, este es mi parámetro estrella. Si quiero controlar la fatiga, este es el parámetro que tengo que controlar. Siguiente pregunta es, ¿cómo hago? Entonces Shell estableció una filosofía de diseño y fue, calculemos un actuante y comparémoslo contra un admisible, y cuando este actuante no supere el admisible, yo puedo pensar que el diseño funciona. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y de dónde vamos a sacar el actuante? Ah, bueno, pues modelando la estructura. Para eso tenemos unas ecuaciones propuestas por Burmeister desde el año 43 y las hemos adoptado. Entonces se dice, yo ya tengo un software, yo ya tengo ecuaciones, voy a modelar y voy a sacar de ahí la ecuación. Aquí está. Strengths. Ahí están las repeticiones. Y luego Shell dice, bueno, y las admisibles, eso sí toca ir al laboratorio y ver la ley de fatiga. Por eso fue que en la unidad 4, parte 5, vimos ley de fatiga, porque la íbamos a necesitar para diseñar. Y el factor de ajuste, sí, también lo mencionamos, no lo hacemos en Colombia, no hemos determinado factores de ajuste, pero ahí queda, y algún día integremos en nuestras lógicas de diseño. Entonces, esta es la filosofía Shell, con esa lógica de trabajo Shell. Determina un actuante por software, determina un admisible por fatiga, por laboratorio, los comparan, donde el actuante es inferior al de fatiga, el diseño para Shell funciona. Shell desarrolló sus propias ecuaciones de fatiga, están acá. Y están.
Bajo esas leyes de fatiga desarrolló su método. El segundo criterio de falla que Shell implementó fue la deformación plástica en su trazado. Entonces, Shell hizo muy bien. Y el otro modo de falla deja los pavimentos flexibles. Es que estas, que son las capas más débiles, acumulan deformación plástica excesivamente. Entonces dijo, voy a tomar ese como segundo criterio de falla. Voy a controlar para ese propósito la marca de la deformación vertical de compresión en la superficie de la superficie. Y otra vez dijo, bueno, ¿y cuál es filosofía? La misma que con fatiga. Establezcamos un actuante y comparémoslo con un admisible. ¿Y de dónde voy a sacar el actuante? De modelar la estructura. Entonces, cuando se revisa las ecuaciones, usted puede determinar esta definición. ¿Y de dónde voy a sacar el admisible? Ah, bueno, esto sí ya no viene de laboratorio. Y hay una mala noticia, y es que estas ecuaciones vienen de hacer monitoreo sobre estructuras planas. Así que eso no es ir a visitar las estructuras monitorear ecuaciones de 20 años, cómo se comporta. Luego se establecen ecuaciones de comportamiento y esas son las ecuaciones que... Entonces, esto no sale de un ensayo de laboratorio de 2 horas. Es un monitoreo de estructuras reales hecho por Shell. Shell propone 2 ecuaciones. Si usted quiere confiabilidad del 85, la ecuación de arriba, donde n es el tránsito. Y si quiere elevar la confiabilidad, modifica este coeficiente, de n otra vez es el tránsito. Bien, Shell tenía entonces que evaluar algún punto de formación. Y encontró, y esto sigue hoy haciéndose igual, que las deformaciones críticas usualmente están o bajo el impronto, en el borde o entre improntas. Ahí evalúa Shell esas deformaciones que estamos hablando. Y en el año 85 Shell dice, vea, yo tengo unas ecuaciones de confiabilidad por subrasante, pero en el año 85 Shell dice, yo necesito mejorar esto, y propone entonces esta aproximación. Dice que el diseño lo controla la subrasante, entonces modifique los tránsitos de diseño. N de diseño será 3 veces el tránsito calculado para esta confiabilidad y 6 para esta confiabilidad. Pero si el diseño lo controla la fatiga, el N de diseño es el N que usted calculó. La pregunta es, ustedes se dan cuenta que no siempre los 2 parámetros son críticos. En algunos diseños, usted cumple sobradamente esto, la subrasante no es crítica y tiene que empezar a alterar espesores para lograr cumplir con fatiga. Ese es un ejemplo donde el diseño lo está controlando. Díganme, a subir espesores. Hay algunos ejemplos de espesores. Y hablando de la subrasante, ese diseño lo está controlando. Entonces, uno sí tiene 2 escenarios de diseño. Algunos diseños son críticos por espesores para poder controlar la fatiga, y hay otros diseños donde el espesor crítico es para poder controlar la deformación en su raza. Y entonces Shell entonces dijo, ¿cómo lo hacemos en realidad? Entonces Shell dice, y el software número 3, vamos 3. Buscamos el tercero. Llama SPL, Shell Pavement, Design Method, Shell Pavement, o Method 3.0. Si usted quiere, lo compra, la escuela no lo tiene, y si no, lo hace por nomogramas. Aquí están los nomogramas. Entonces, Shell en el año 78 se sienta y dice, hasta aquí esto está muy complicado, esto está muy complicado.
Vamos a hacerlo más fácil para los ingenieros de la práctica. Entonces, el pintor generó gráficas donde tienen en el eje Y el espesor de concreto, si se les olvida está acá, y tienen en el eje X el espesor de granular, si se les olvida está acá. Entonces hay algunos diseños que Shell controla por fatiga y establece curvas de espesores mínimos, que son estas. Y hay otros diseños que Shell controla por su rasante y establece espesores mínimos, y la envolvente es esta. Cuando suman las dos envolventes, tienen estas curvas de diseño. Y esas son las curvas de diseño. Entonces, la idea clave aquí es la siguiente. La idea clave es, él dijo, yo tengo un método que no es fácil, estamos en el año 78, que rompe los esquemas, que tiene cálculo de esfuerzos y deformaciones. Esto es un zaperoco, vamos a ponerlo fácil para que diseñen fácil. Entonces, ¿cómo lo hago fácil? Con gráficas de diseño que son estas. Entonces, ojo abierto, ojo abierto. Shell tiene paquetes de gráficas donde cambia los tránsitos de diseño. Este es el rango que usó Shell. Shell tiene paquetes de gráficas donde cambia la temperatura ambiente. Este es el rango de temperaturas que usó Shell. Y las gráficas cambian el módulo resiliente de la rasante, y este es el rango de rigidez que utilizó Shell. Pueden entonces encontrar gráficas diversas, hay un paquete, yo ya lo subí al OneDrive, ese paquete de gráficas, en donde usted va a encontrar para cada código de mezcla diferentes combinaciones. Por ejemplo, esta es la gráfica HM91, la gráfica HM91 solo funciona para este tipo de mezcla cuando la temperatura es 20, el módulo recipiente es 5, porque dice la serie. Mario, resulta que su mezcla es esta, pero su temperatura no es 20, sino 28. Pues, resulta que yo sí tengo 20, pero mi módulo de surfactante no es 5, sino 2,5. Algunos proyectos finales llegan con la figura HN51 y me dicen, pues como usted la diapositiva, es que yo no puedo poner la diapositiva, no tengo tiempo, sino energía. Yo quiero escribir, escribo medio, pues ahora que ya escribí, no es como la idea maestro, no es una idea, es uno, dos, tres, pero las diapositivas no son papers, ni son libros, son diapositivas. Entonces aquí hay un ejemplo. Solo funciona para estas condiciones de diseño. Si estas no son sus condiciones, yo ya les subí al Moodle un paquete de gráficas. Busque ahí hasta que encuentre la gráfica que se ajusta a su diseño. Busque ahí. ¿Listo? Hay diferentes formas de presentar las gráficas. Esta que tenemos en pantalla parte de un código de mezcla, ojo, un módulo de subrasante, una temperatura, y deja libre el tránsito. ¿Dónde está el tránsito? Aquí. Esta curva superior es un tránsito de 10 a la 8, este es 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4. Hay figuras donde aquí adentro no está el tránsito, sino otra variable. Yo he tomado esta que es la más popular de Shell. Bien, entonces, ¿qué tenemos adentro de la gráfica? Primer punto donde hay que despertar. ¿Qué es el eje Y? El eje Y es el espesor de concreto asfalto. ¿Qué es el eje X? El espesor de granulares. Listo. ¿De dónde salió? De Shell, correr el método muchas veces hasta establecer un paquete de espesores mínimos de concreto y granular que satisfacen simultáneamente los mínimos para el concreto y los mínimos espesores para el tipo de formación plástica. O sea, si usted se para en una de estas curvas, tiene espesores que funcionan por fatiga y por aguayamiento en su persona.
Avancemos. ¿Qué tenemos nosotros, ingenieros? Aquí estos numeritos ya los escribí, es el tránsito de diseño. ¿Qué son estos numeritos de acá? 2, 4 y 8. Es el módulo de los granulares. Uy, ¿de qué? Sí, ojo acá. Si él parte entonces las figuras por zonas. Si él dice, mire, esta línea inclinada no es que se me haya ido un goterito, me haya equivocado. Es que aquí hay una primera zona de espesores de un granular cuyo módulo es 2 por 10 centímetros. Ah, y hay otra línea inclinada. Sí, mírenla. Entonces, desde la amarilla hasta el azul, se define una segunda zona de espesores de granular 4 por 10 a la 8. 4. Y a la derecha, se define una tercera zona de granulares con módulo 8 por 10 a la 8. Entonces, los numeritos son la rigidez del granular. Baja rigidez, 2 por 10 a la 8. Media, 4 por 10 a la 8. Alta, 8 por 10 a la 8. Listo. ¿Qué más hay allí? Es que esta gráfica sí que tienen, ¿no? Hay un puntito aquí muy particular, y es donde se encuentra la envolvente que viene por subrasante y la envolvente que viene por fatiga, donde se cruzan las dos, y esa juliana, esas dos envolventes, de los mismos por subrasante, mismos por transversal, definen un punto que se llama, o que corresponde, mejor no se llama, corresponde a diseño de diseño. Ahí está el balance, Mario, entre los espesores de concreto y los granulares para satisfacer simultáneamente fatiga del concreto y aguantamiento subasante. Ahí está el balance. ¿Se puede diseñar? Por supuesto que sí. Hagamos entonces un ejemplo de diseño con el cual terminamos esta clase. Vamos a diseñar, van a darse cuenta que no es nada muy largo, largo ya lo vimos. Vamos a diseñar para este punto. Entonces vamos a diseñar un pavimento que tiene un código de mezcla particular. Esto que vamos a hacer solo va a decir la mezcla FP1, S2, FP1 50. Vamos a diseñar un pavimento para una temperatura media ambiente de 20 grados. Vamos a diseñar un pavimento cuyo módulo recipiente en la subrasante es 5 por 10 a la 7 newton metro cuadrado. ¿Para qué se puso a escribir eso a la derecha si ya lo tenía a la izquierda? Para ratificar. Es un diseño particular que va a valer solo para estas condiciones. Si usted me las cambia, esta no es la figura, ese no es el diseño. Cuando yo se me puede escribir. Listo. Pues sí, es lo que vino, pero es que como en los proyectos finales uno ve eso y entonces le da una tristeza ponerles un 2,5 porque no paran bolas con estos detalles. El objetivo no es poner 2,5, el objetivo es que el siguiente semestre no se cometan los mismos errores. Y por eso soy más fastidiado. Y Diana me mira como, bueno, diseñemos, porque nos fuimos. Está haciendo hambre, ¿cierto? Y sí, desde las 6 no sale. Ya es hora. Falta ahorita trabajar otra hora. Hagámosle. Entonces, espesor. Ojo acá. Vamos a diseñar para este puntito. Por lo tanto, permítanme la siguiente apreciación. Como nuestro tráfico venía en 5 por 10 a la 6, yo hice la interpolación, que es esta línea naranja punteada, entre el tráfico de 1 por 10 a la 6 y 1 por 10 a la 7, para que me quedara acá 5 por 10 a la 6, que era el tránsito de diseño que está ahí. Entonces, este diseño vale para un L de 5 por 10 a la 6, que es equivalente de 8,2 toneladas. Bajo esa lógica, mi punto de diseño óptimo está acá. ¿Bien? Bueno, ya lo enfaticé bastante. Entonces, diseñemos. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Por el punto que usted selecciona, trace una recta horizontal. Listo. Yo seleccioné el punto, Juliana.
la zona horizontal. ¿Y eso para qué sirve? Y digo, Juliana, ahí está el espesor de concreto asfáltico. Ah, entonces empecemos a poner eso aquí fácil. Capa 1, mezcla asfáltico de C12 P150. Espesor. ¿Cuánto, Juliana? Listo, lo que ustedes digan, ustedes en su casa lo miran con calmita. Esto es 100, esto es 200, esto es un 110, 120. Con precisión. Hasta ahí, fácil o no. Ahora, apreciamos, colegas, noten que apareció una línea vertical. Esa línea vertical nos está definiendo el espesor de granulares. Vamos a colocar un paquete de granulares de 400 milímetros. Pero nosotros podemos partir ese paquete de 3 zonas. Entonces van a aparecer otras 2 líneas. Number 1, number 2, zona 1, zona 2, zona 3. Por ende, nos aparece un primer espesor que voy a colocar aquí como espesor sub 8, porque es el espesor de un granular de módulo 1 por 10 a la 8. Entonces aquí tengo granular, módulo resiliente, 8 por 10 a la 8, Newton metro cuadrado, y el espesor es igual a esta. Esos son 150, son 3 cuadritos, cuadritos 50, 150 milímetros. Hasta aquí, hasta el punto donde la horizontal cortó la diagonal que define la zona de 8, hasta ahí tomé yo el espesor. Vamos a las 2 diagonales internas. Este segundo es el espesor de mi segundo granular. Entonces acá tengo espesor de granular con 4 por 10 a la 8, granular, módulo resiliente, 4 por 10 a la 8, espesor 90, sí, aprox. Y vámonos, pongámoslo en azul, con el tercer espesor, que es un espesor de un último granular, cuyo módulo es ¿cuánto? 2 por 10 a la 8 Newton metro cuadrado, y el espesor serían 160 milímetros. Eso está apoyado sobre una subrotante cuyo módulo resiliente es 5 por 10 a la 7 Newton metro cuadrado. Y está hecho el diseño, ya diseñamos. Ahí está. Para que salga aproximación de canasta patada en 78. ¿Usted cree yo quiero decir otra palabra, cierto? ¿Listo? Ese es el diseño. Hagamos un último diseño que prometo hacerlo en menos de 1 minuto. Que ya nos quedan 8 minutos en menos de 1 minuto. Entonces vamos a hacer un último diseño. Vamos a diseñar una estructura en la cual solo tengo una capa de concreto. Entonces, el completo asfáltico va a ir apoyado sobre la desplazante. El módulo desplazante ya está definido. Es 5 por 10 a la 7. Y hagamos el diseño de la estructura. Voy a empezar ya. Si usted quiere, le oprime el botón al temporizador. Vamos a diseñar una estructura donde no hay nada. Por lo tanto, en el eje X me voy a 0. Por lo tanto, busco este punto de corte. Y entonces, por lo tanto, el diseño es concreto asfáltico de tipo S2 F150 con un espesor de 300 milímetros y ya está el diseño.
¿Qué fue lo que hizo? Pues lo que hice fue decir, vea, yo no quiero granulares, solo quiero completo. Entonces, no tengo granulares, póngale cero. Entonces, su diseño está por un alcance de 100. ¿De qué? De mezcla asfalto. ¿Listo? Estos pavimentos existieron. Vamos a ver. Yo no sé eso. Entonces, yo para dar un ejemplo diferente. Yo me puedo parar en cualquier otro punto. Nos fuimos. Yo me puedo parar, por ejemplo, en Ingenieros y vemos estas líneas que hay ahí. Usted me dice, yo quiero hacer un diseño que no tenga granulares con 8. Entonces, párese ahí, practicar. Aquí tiene el espesor de concreto y acá tiene el espesor de granulares. Granular con módulo 2, granular con módulo 4, y ese es otro diseño que hemos hecho. No avancé hasta este punto que es el óptimo económicamente. Quité los granulares de módulo 8, por ende mi diseño está acá. 2 granulares, primer espesor, segundo espesor, concreto asfáltico, y listo. 3 diseños hicimos ahí posibles. En cualquier punto se puede preparar sobre la curva y es un paquete de espesores guiado. ¿Listo? Bueno, ingenieros, nos vemos entonces. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver mecanicista, nos toma 1 hora más, los fundamentos están aquí. Y en las siguientes 2 horas vamos a ver el método de diseño de la PCA para pavimento rígido. Ya nos vamos acercando al final del curso. ¿Qué les pido encarecidamente? Esta semana tienen que diseñar decirle que apuntada. Shell, eso que ha hecho esta semana, para que la próxima semana se dedique a mecanicista, flexible, y en la última solo les pide el diseño del trigo. Ideal el diseño de todo para todo. Va a ser un tipo muy cool. Así que esta semana tienen que hacer un corte y mover ese proyecto hasta llegar a ahí. Bueno, Inge, nos vemos la próxima clase.